Sean bienvenidos a este video en el cual voy a ver la segunda parte del tema de desvalorización monetaria. En el video anterior vimos lo que eran las tasas variables y las cuotas variables. En este caso vamos a hablar de la parte que corresponde a la indexación y deflactación de las tasas. Para esto tenemos que explicar un concepto que ya he mencionado, que es la inflación. La inflación lo habrán visto en algunos de los otros cursos, específicamente en lo que corresponde a negocios y entorno económico, en el cual vimos que la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un tiempo. Aquí esto es importante porque para fines de nuestros análisis tenemos que conocer precisamente ese periodo de tiempo, esa N que tiene la inflación, porque nuestra inflación, para fines de los análisis, tiene que tener la misma periodicidad que la I, la misma periodicidad que la R, entonces, para que lo tengamos en cuenta al momento de resolver nuestros ejercicios. Y como segundo elemento, también ya mencionaba al inicio del primer video, sabemos que la inflación va a tener un efecto en la reducción del poder adquisitivo del dinero. Por aquí nos dice que es decir, con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos bienes y servicios que antes. Entonces, por eso es que está relacionada con la desvalorización monetaria, la pérdida de capacidad que tenía el dinero. Eh, Aquí vamos a ver entonces el último instrumento que se utiliza para, digamos, prevenir la parte de la inflación, que corresponde a tasas ajustadas por la inflación. Lo que se utilizan son índices de precios. Estos índices de precios, en nuestro caso, los publica el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y también, pues bueno, son un insumo importante que utiliza el Banco Central. Ambos los tienen disponibles, la parte de los índices de precios y de los porcentajes de inflación acumulados y, bueno, los interanuales. Se usan para ajustar valores y obtener cifras homogéneas. Entonces, estos índices de precios, lo que vamos a hacer en nuestras fórmulas es eliminarle a la tasa base el efecto de la inflación para que sea comparable. Porque por supuesto yo no puedo comparar lo del año uno con lo del año 2. Supongamos en términos nominales que el año uno es un precio de 500 y en el año 2 un precio de 600. Si el aumento del precio no se deriva, por ejemplo, de una mejora o de algún elemento específico del producto, si el producto sigue siendo el mismo, pues su precio debería mantenerse. No se está manteniendo porque la inflación está ocasionando que aumente. Entonces, al eliminarle el valor de la inflación, podríamos comparar las dos cifras en términos reales. Nos dice por aquí que entonces ese ajuste lo que va a hacer es reflejar la realidad y lograr que la unidad monetaria sea constante, lo que mencionaba. Entonces puede ser que evidentemente el precio suba porque, no sé, hay un aumento eh, en alguna materia prima, en salarios, en costos indirectos como servicios públicos, pero este yo puedo quitarle a esos aumentos la parte que deriva propiamente de la inflación. Para eso vamos a conocer los índices que vamos a tener. Uno que es el I0, que es el índice en el momento inicial, y el IN, que es el índice en el momento final. Estos índices, reitero, los determina en nuestro caso el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y
Bueno, ahí específicamente, y por eso es que tenemos un I0 y un IN. Lo que hace el INEC es determinar un momento base. Por ejemplo, no sé, voy a inventarme aquí que el año 2000 haya sido el año base. Entonces, a partir de ese año base, ese año va a ser el índice al 100%. El siguiente año es un índice con respecto al I0. El I1, por así decirlo, el 2001 en mi ejemplo, va a ser cuánto es el índice, pero tomando la base sí, del año 2000, del I0. Entonces, eh, el año base, ese momento inicial, siempre va a estar representado como un 100 y ahí los demás van a estar como, por ejemplo, que no sé, para el 2001 haya aumentado a 102, 2003 104, y no sé, y ahí va acumulándose la cifra. Este índice eh, básicamente es una variación mensual eh, eh, y lo que hace el instituto es un porcentaje de los precios de una canasta de consumo. Entonces, básicamente se hace una medición. Es importante que esta se va a dar de dos formas. Hay una que se va midiendo mes a mes, este mes con el mes anterior, pero también va a haber un acumulado anual de cuánto fue este año con respecto al anterior. Entonces ahí pueden ingresar a la página del INEC y ver, por ejemplo, nuestros datos históricos. El IN sería el último índice al momento de yo hacer la evaluación. Por ejemplo, si yo estoy en el año 2000 y quiero ver cuánto creció hasta el 2010 sería el IN, que es el índice al momento final de mi análisis, del 2000 al 2010, y ahí estaría entonces el I0 como el del 2000 y el IN como el del 2010. Ven que aquí no nos está interesando cuánto hay año a año o mes a mes, que son datos que podrían existir, sino más bien cuánto es el del inicio de mi proyección, el del último año de la proyección. Vamos a tener algunas fórmulas importantes. Una fórmula es la inflación. ¿Cómo se determina o se calcula la inflación? Ya mencioné que si uno ingresa a las páginas, por ejemplo, del Banco Central o del INEC, ahí nos dice cuántos son los porcentajes de inflación que hay acumulados, que se han dado en ciertos periodos. Y eh, básicamente, por ejemplo, yo puedo ver cuánto fue la inflación del año pasado, cuánto es la inflación que llevamos en este año. Sin embargo, también puedo calcularla a partir de los índices, que índices que también tienen ellos disponibles. La inflación se determina como F sería inflación, es igual al IN, que sería el índice al final de la proyección, dividido entre I0, que sería el inicial, menos 1, y todo esto multiplicado por 100. Todo esto es multiplicado por 100 porque lo que nos va a dar es un porcentaje. Entonces, bueno, aquí F es la tasa de inflación por periodo, el IN, el índice de precios dentro de N periodos, y el I0 es el índice de precios del periodo base. Como una variante de esta fórmula, también podríamos tener eh, que F es igual al IN, que es el índice de precios dentro de N periodos, dividido entre I0, índice de precios del periodo base, dividido entre 1 entre N. Esto es cuando nosotros conocemos SN. Y aquí es importante que esta fórmula va a aplicar, por ejemplo, eh, cuando, vamos a ver, yo estoy haciendo un análisis que es, no sé, por años, puede ser. Entonces yo tengo el IN del año 1 y el IN del año 5. Pero yo ocupo para fines de mi análisis una inflación anual. Cuando yo determino con mi fórmula base del año 0 al año 5, la inflación es una inflación acumulada de 5 años.
Entonces, este exponente del IN es para poderlo pasar a la frecuencia de la F de la inflación que ocupamos. Puede ser que la ocupemos, por ejemplo, para periodos de meses. Entonces, si yo tengo la inflación, perdón, el índice de precios del mes cero y del mes, no sé, 10, yo puedo ajustar ese N para poder determinar cuánto es la inflación por mes, cuánto fue propiamente el de cada mes. Esto porque, reitero, la inflación que nos va a dar es un dato acumulado. Y bueno, igual se multiplica por 100 para que nos dé un 100%. Es una tasa. También puedo determinar, por ejemplo, el índice de precios al final de un periodo. Puedo proyectarlo con el índice de precios del año cero. El índice de precios del año cero, abro paréntesis, uno más la inflación elevado a la N, nos va a dar el índice de precios en el año N de ese periodo, de esa proyección que estamos realizando. Veamos un ejemplo. Nos dice que si el índice de precios al consumidor del año anterior era 110,03 y el de este año es 109,46, suponiendo que el año anterior es el año base y este es el año N, vamos a tener que F es igual a 109,46 entre 110,03 menos 1 por 100. Esto nos daría que F es menos 0,52. Es importante que este ejemplo está adaptado a la situación que hemos experimentado, por ejemplo, el año pasado en Costa Rica, donde lo que hubo más bien fue una deflación, una disminución general de los precios. Por eso es que en este caso la F nos da negativo. Eso nada más para que lo tengamos, lo que de hecho a propósito, precisamente por eso. Si nos da negativo, es una deflación. Si nos da positivo, es una inflación. Tampoco consideremos que la deflación es algo 100% bueno, porque eso significa que los precios generales se van disminuyendo, pero para que esos precios se vayan disminuyendo, también hay otros elementos de la economía que tienen que ir disminuyendo, como por ejemplo los salarios, los precios de las materias primas. Entonces, tampoco es que sea algo 100% positivo. Cualquiera de estos elementos siempre hay que analizar cuáles son las consecuencias que va teniendo para fines de nuestra economía. Veamos otro ejemplo. Si el sueldo hace un año era de 400,000, el índice de precios al consumidor del año anterior era 103,68 y el de este año es 111,61. Aquí estos son índices de precios anteriores por lo que mencionaba. Yo puedo determinar el sueldo. Esto es una aplicación muy real que se da cuánto sería el sueldo actual producto de ese aumento del índice de precios al consumidor para yo poder tener la misma capacidad adquisitiva. Lo que voy a hacer es, para poder determinar el salario actual, tomar el salario del año base y lo multiplicamos por uno más el índice actual dividido entre el índice inicial por 100 y con eso puedo proyectar, por ejemplo, un salario actual a precios reales. 470,594,14 sería el precio comparativo al sueldo anterior de 400,000 colones. De esa manera sigo teniendo la misma capacidad adquisitiva que teníamos originalmente. Ahora, las tasas ajustadas por la inflación vamos a considerarlas con dos instrumentos. Uno es deflactar. Deflactar es traer los valores monetarios del último periodo, del periodo N, a precios reales del periodo inicial. Veámoslo en una línea de tiempo. Básicamente, aquí está el periodo cero. Y aquí está el periodo N. Entonces, lo que estamos haciendo es trayendo esos valores a términos del periodo cero para que sean comparativos entre sí. A eso se le conoce como deflactar.
Y bueno, esta sería la fórmula, sería y con una, eso tiene, bueno, como una especie de tilde, es igual a, abro corchetes, paréntesis ahora, uno más IF, que entonces sería uno más la I que contempla la inflación, eso es una tasa de interés con la inflación, multiplicado por el índice de precios cero entre el índice de precios del periodo N, todo esto elevado a la 1 entre N, cierro el corchete, menos 1. Eso lo que nos va a permitir es deflactar. Vean que por acá, este de aquí sería el efecto de la inflación y aquí tengo la tasa de interés que ya tiene contemplada la inflación. Entonces, lo que nos va a dar es una tasa de interés sin la inflación, una tasa que sí sería comparable a la del año cero. Por su parte, también podríamos indexar. Indexar es llevar los valores monetarios reales del periodo inicial en valores monetarios nominales del último periodo. Aquí la fórmula sería IF, que sería la tasa con la inflación, sería igual a la tasa sin inflación, la I con bueno, la tilde esta, me parece que se llama apóstrofe, pero no estoy, no, no me acuerdo si estoy en lo correcto. Eh, Más F, que sería la inflación. Vean que en este caso, inflación, este, como yo estoy al final del periodo, pues sí conozco la inflación como tal y no utilizo los índices, más la I sin inflación. Y sí, efectivamente, pero aquí me confirman que eso es un apóstrofe. Entonces, la I con el apóstrofe por F de inflación. Y con eso obtengo la I ajustada por la inflación. En este caso, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo estaba en el periodo cero y esta I con inflación está por acá. Entonces, lo que estoy haciendo es determinando cuánto es la I con la inflación. Es llevar a un valor futuro. También podríamos tener que la I sin inflación es igual a la I con inflación menos la inflación dividido entre 1 más la inflación. Ahí depende de los datos que tengamos. Pero bueno, ahí les dejo las fórmulas de los datos que tengamos y de lo que queremos determinar, si es valores actuales o valores futuros. Ahora, las tasas ajustadas por la inflación, también podríamos determinar lo que son las M's y las C, es decir, valores actuales o valores futuros. En el caso de si es una deflactación, la M va a ser determinada con esta fórmula. M es igual a C por 1 más I a la N multiplicado, es decir, ahí esa C va a tener interés compuesto, básicamente, multiplicado por el índice del año cero entre el índice del año N. Eh, y si se tratara de una C, va a ser C es igual a M por 1 más I elevado a la menos N, es decir, lo estoy tallando a valor presente, multiplicado por I0 entre IN. Si fuera indexar, M es igual a C por 1 más I a la N por el índice N entre el índice inicio. Finalmente, el C para indexar sería igual a C es igual a M por 1 más I a la menos N por I0 entre IN. Aquí corrijo ese último que sería IN entre I0. Ahí las disculpas, la formulita venía mal, entonces mejor la cambié de una vez. Y muy bien. Vamos a ver un ejemplo en el caso de Flactar. Por ejemplo, dice que considere los siguientes valores. Un monto actual de 2.000 con una tasa anual del 5%,
Número de periodos, ustedes, el índice de precios del año base es de 100 y el de precios del año actual es de 115, es decir, al final de los 3 años. M sería igual a C por 1 más I a la N entre el índice inicial y entre el final. Por tanto, lo que vamos a tener es 2000 por 1 más el 5% a la 3 dividido entre 100, perdón, multiplicado por 100 entre 115. Y eso nos da un M de 2013.26087. Si se tratara de un C con los mismos datos, bueno, no son los mismos datos, si los cambiamos. Este es un valor futuro que va a tener esos 2000 ajustados por la inflación. Si se tratara, en este caso, de un valor presente, donde el monto final es de 1000, la tasa es de 3%, el número de periodos es de 5, el índice base es 95 y el final, y el actual es de 110. Utilizamos la tasa de la fórmula del SEM, donde aquí sería 1000 por 1 más el 3% a la 5, a la menos 5 por 95 entre 110. Elemento importante, los índices son acumulados. Entonces, el índice de 95 es el del año base y 110 es el final de los 5 años. Tengo como N 5 en años y el 3% es anual. Entonces, bueno, aquí el resultado final, bueno, aquí viene alteradillo, serían 700, voy a modificarlo aquí. Ah, bueno, ahí está, perdón, es que no había salido completamente. El valor es 774.90. Hay un par de ejemplos, pero básicamente estos ejemplos están sencillos donde nada más hay que sustituir la M, la C, los índices, las tasas. Y en la práctica lo complicaremos un poquitito más. Bueno, vamos ahora a algunos aspectos especiales relacionados con la inflación, que es importante que manejemos. Uno es el término de la paridad del poder de compra. La paridad del poder de compra es una teoría económica que habrán visto, reitero, en el curso de negocios y entorno económico. Si no, igual aquí tenemos un resumen pequeñito, donde nos dice que es una teoría que sugiere que en el largo plazo los tipos de cambio entre dos monedas deberían ajustarse de manera que el mismo conjunto de bienes y servicios cueste lo mismo en ambas monedas. La paridad del poder de compra en la se basa en la ley del precio único, que establece que los bienes idénticos deben tener el mismo precio en diferentes mercados cuando se expresan en una moneda común. Entonces, si en Estados Unidos cuesta $1 un producto, pues en Costa Rica el mismo producto debería valer el equivalente a $1, por ejemplo. A eso es a lo que nos estamos refiriendo acá. Estamos ignorando, por supuesto, los costos de transporte y barreras comerciales, porque la idea es que en Costa Rica se está produciendo el mismo producto que en Estados Unidos con las mismas condiciones, entonces debería costarnos producirlo exactamente lo mismo. Por eso es que aquí se ignoran los elementos del costo de transporte y barreras comerciales, porque claramente si yo más bien importo ese bien, es mucho más caro que producirlo, bueno, es mucho más caro que producirlo porque hay un elemento de transportarlo desde Estados Unidos hasta Costa Rica y además las barreras comerciales, es decir, los impuestos o aranceles de ingreso al país. Un ejemplo, dice que si un artículo vale 560 colones, tomando el tipo de cambio actual, significa que en Estados Unidos vale $1. La fórmula sería que el precio en Costa Rica es el precio en Estados Unidos por el SO, que esto es, bueno, el precio en Estados Unidos es el precio actual en Estados Unidos, el precio actual en Costa Rica y el SO es el tipo de cambio spot, el tipo de cambio inmediato. Entonces, si vale $1 en Estados Unidos y el tipo de cambio
en Costa Rica hoy es 560, un dólar por 560, bueno, 560, y ese es el precio que debería estar en Costa Rica. Si el precio está por arriba eh, o por abajo, habría que valorar el motivo, ¿verdad? Y hay una ineficiencia del mercado. Eh, También podríamos tener esta otra fórmula, EN es igual a SO, el tipo de cambio spot, multiplicado por uno más la inflación en Costa Rica menos la inflación en Estados Unidos. EN es el tipo de cambio esperado en N. Es decir, yo puedo proyectar un tipo de cambio a partir de las inflaciones entre Costa Rica y Estados Unidos. Es un tipo de cambio esperado, no va a ser el tipo de cambio real, porque el tipo de cambio más bien va a derivar de condiciones macroeconómicas. Pero existe esta fórmula, por ejemplo, para la evaluación de proyectos, donde yo no sé cuánto va a ser el tipo de cambio dentro de 5 años, pero podría proyectarlo a partir de las inflaciones que se han tenido. Entonces yo podría determinar más o menos cuánto es ese tipo de cambio esperado, reitero. El SO es el tipo de cambio spot, que es un tipo de cambio inmediato, es decir, el que está hoy. Y es el tipo de cambio hoy. Si yo me meto a la página de cualquier banco, no sé, Banco Central, ahí dice cuánto es el tipo de cambio hoy. Ese es el tipo de cambio spot. No es un tipo de cambio dentro de 5 días, es el tipo de cambio hoy que estoy haciendo mi análisis. Eh, el FCR es la tasa de inflación en Costa Rica y el FUS es la tasa de inflación en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, si el tipo de cambio es de 560 colones, el ejemplo anterior, y la inflación en Costa Rica es del 5% y en Estados Unidos del 2%, aplicando esta fórmula, lo que vamos a tener es que el tipo de cambio esperado va a ser de 576,80 dentro de un año. Aquí tal vez no lo especificaba, pero esa era la inflación de un año y el tipo de cambio actual. Entonces yo estaría esperando un tipo de cambio de 576,80. Otra herramienta que se utiliza para la inflación es el índice del Big Mac. Este es una teoría que ya tiene algunos años. Aquí nos dice que el Big Mac Index es un indicador económico desarrollado por la revista The Economist en 1986. Tiene algún tiempo de operar. Y lo que nos dice es que se utiliza el precio del Big Mac de McDonald's en diferentes países para medir el poder adquisitivo relativo de las monedas. Entonces, la idea es que un producto estandarizado como el Big Mac debería costar lo mismo. Es estandarizado porque inclusive si yo compro la franquicia, tengo que producir con las mismas condiciones que me están diciendo, ¿verdad? Si yo adquiero la franquicia como tal, tengo que utilizar las mismas materias primas, los mismos perfiles de colaboradores y elementos, la misma estructura organizacional. Entonces debería costarnos lo mismo el Big Mac bueno, en mi caso en Costa Rica que en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo donde opere McDonald's. Debería costar lo mismo. Entonces, bueno, ahí nos dice que el Big Mac debería costar lo mismo en diferentes países y los tipos de cambio reflejan correctamente los niveles de precios locales. El ejemplo, el precio de un Big Mac en Estados Unidos es 5,65. El precio del Big Mac en Costa Rica es 2.500. El tipo de cambio aproximado es de 600 colones por dólar. el, eh, la fórmula va a ser el precio en Costa Rica dividido entre el tipo de cambio, 2.500 entre 600. Eso significa que en Costa Rica está costando 4,17 dólares y en Estados Unidos costaba 5,65. Ahí hay algo, ¿verdad? Está costando más barato. Yo tomo el precio en Costa Rica y lo divido entre el precio en Estados Unidos, pero en la misma moneda, que son dólares y dólares, nos dice que está en 0,7375. Eso significa que según el índice del Big Mac, el colón de Costa Rica estaría eh, subvaluado en aproximadamente 26,25% en comparación con el dólar estadounidense. Ahí disculpe, me parece que más bien sería sobrevaluado. Él tiene más capacidad adquisitiva.
Pero bueno, aquí es importante que puede estar por arriba o por debajo del precio que está en el país de referencia, lo que daría indicación a ese poder adquisitivo que haya en la actualidad con respecto al acta moneda. Para finalizar, tendríamos el último elemento que es la devaluación de las tasas. Algunos de estos elementos los vamos a tener en notas adicionales que les he subido al campus, pero también en las lecturas de don Roberto. Ahí nos habla, por ejemplo, de esta devaluación de la tasa. La devaluación de la tasa es considerar el efecto de la devaluación en las tasas de rendimiento. Es decir, yo voy a la institución financiera y me pueden dar una tasa del 5% de interés, pero esa tasa del 5% de interés se va a mantener constante. La tasa realmente también se puede evaluar, no solo los pagos como tal. Yo puedo compararlo con tasas, por ejemplo, en moneda extranjera, tasas en moneda local y tasas en moneda extranjera. Entonces yo veo qué tanta sería esa paridad que hay entre ellas, donde vamos a tener como concepto que E es la E con el apóstrofe es una tasa de rentabilidad en moneda local indexada a la devaluación. Una E sin el apóstrofe es la tasa de rentabilidad en moneda extranjera. La G es la devaluación anual y la fórmula nos queda que la E con apóstrofe es igual a E más G más E por G. Esta es parecida a la indexación de la tasa de interés. Es una fórmula muy parecida y que E es igual a la E con apóstrofe menos G entre 1 más G. Reitero, son las dos fórmulas parecidas a las que ya mostramos en la parte de la indexación. El ejemplo, si la tasa de inversión en colones es del 5% anual, la tasa de inversión en dólares a un año plazo es del 0,80 anual y la devaluación del colón respecto al dólar es del 3% anual, ¿en qué moneda se invierte? Bueno, si yo tengo un 0,8% anual más un 3% de devaluación más un 0,8% anual en dólares por un 3% de la devaluación, nos va a dar que la E con apóstrofe es del 3,824%. ¿Para qué hacemos esto? Para que sean comparables. Ahora yo puedo comparar ese 3,82, eh, bueno, el 3,824% con el 5%. Bajo esta fórmula estoy logrando comparar el 5% costarricense con este 3,824% de la tasa en dólares. Estos dos son comparables y bueno, pareciera que bajo este escenario es mejor invertir en colones, no estaría generando algún rédito. Eh, bueno, de hecho aquí lo puse, 3,82 sería menor al 5%, entonces sería mejor en colones. Pero también podríamos utilizar la otra fórmula donde es igual al 5% menos el 3% dividido entre 1 más el 3%. Eso nos da una E sin el apóstrofe del 1,94. eh, 0,8 que era la tasa en dólares comparado con el 1,94 que sería la tasa en colones sin el efecto de la devaluación es del 1,94, pareciera que también es mejor en colones, ¿verdad? En cualquiera de los dos, tanto considerando el efecto de la devaluación como quitándole el efecto de la devaluación, al momento de hacer los comparativos, bueno, bajo este escenario, esta opción de inversión es mejor en colones que en dólares. Perfectamente nos podría haber dado al revés y entonces la otra moneda, dólar, sería la más adecuada. Eso se puede aplicar a cualquier moneda, ¿verdad? Básicamente, lo que ocupamos es que estén las dos monedas y ver ese elemento de la devaluación que hay entre las dos y por supuesto también que estén en periodos o en términos comparativos. Aquí todos son anuales, entonces todo nos queda perfecto. Con eso estaríamos concluyendo la presentación de la desvalorización monetaria. Muchas gracias y cualquier comentario
me lo pueden dejar en los comentarios. Cualquier duda, perdón. Saludos.